Proyecto Pedagogía Audiovisual para la Capacitación Campesina. Convenio Casa de la Mujer Mapuche, CEDEM, Video Sur. Aporte CEDEMO Holanda. Curso Artesanía Textil Mapuche. Que nace, una mujer dice que hay que amarrarle la manito con la tela de araña. Dice que para que sea hilandera, dice. La artesanía textil mapuche se ha transmitido a través de incontables generaciones que aprendieron de Ngenechén el arte de hilar, hacer ñimín, teñir y hacer que el tejido entregue un mensaje. Estas hermosas prendas antiguas, con sus variados tejidos, dibujos y colores, expresan cómo los mapuches vemos, sentimos y pensamos el mundo. Chao troki ke fin, chao troki ke fin, chao que ngani peñeña nai, único hijo único peñeña que ngani, que la damo ngan que la damo ngan na yo puedo ni ver tu chimete que nga que churuka nga tu le ngan el la vin que nga recuerdo anai recuerdo. Desde pequeña, la mujer mapuche ha continuado la tarea de mantener vivo el arte textil, ayudando y aprendiendo de su madre y hermanas. Entre los mapuches son las mujeres las que hacen este arte. Para las mujeres mapuches, saber tejer, saber hacer una manta, un pontro, una lama, es ser una mujer completa. Una mujer que podrá abastecer a su familia y obtener recursos para ella. En este trabajo crié mi hija. Tengo 3 hijas, un hijo. Soy muy pobre antes. Yo no tenía nada, no teníamos nada. En este frasá yo vendo reuco comida, quintal de harina, así. Así crié mi familia que tengo ahora. Por eso ya estoy empezando a trabajar más de mi edad, pero muy caura. Aprendí este trabajo. El trabajo textil es un arte de gran valor cultural.
y también comercial. Es parte de la identidad de nuestro pueblo. En este curso damos a conocer las diferentes etapas y trabajos necesarios para lograr la confección de prendas textiles. En la primera clase veremos cómo obtener un vellón y las tareas de limpiado, escarmenado y estirado de la lana. En la segunda clase aprenderemos todo el proceso del hilado, torcido y aspado de la lana. En la tercera clase estudiaremos el teñido de la lana, aprendiendo técnicas para obtener colores naturales y el teñido químico. En la cuarta clase construiremos un huichal o telar. Veremos cómo hacer el urdido y aprenderemos a tejer. En la quinta clase conoceremos un modo de tejer que permite hacer prendas con diseños o dibujos. Por último, estudiaremos las formas de valorar mejor nuestros tejidos para obtener mejores precios en la venta. Proyecto Pedagogía Audiovisual para la Capacitación Campesina. Convenio Casa de la Mujer Mapuche, CEDEM, Video Sur. Aporte Cebemo Holanda. Curso Artesanía Textil Mapuche. Clase número 3. El teñido de la lana. Recordemos lo que vimos en nuestra clase anterior. Aprendimos qué es el uso y qué es la tortera. Vimos cómo se hila con el uso. Hicimos el torcido del hilado y el aspado del hilado. También lavamos nuestras madejas y las dejamos listas para comenzar su teñido. En esta clase aprenderemos cómo darle los colores a nuestra lana, o sea, el teñido del hilado. Veremos la diferencia entre prendas teñidas en forma natural y aquellas teñidas con tinturas sintéticas o artificiales. Aprenderemos también el proceso y la técnica para obtener en forma natural el color verde. También veremos la mejor manera de usar anilinas artificiales cuando no tengamos otra alternativa. Ahora conversemos con la señora Irene Loncón,
que nos cuenta de su experiencia con el teñido. ¿Qué es lo que prefiere usted? Bueno, para mí todos son, no hay en dicho tinta natural o anilina que se puede decir. Todo es fácil para mí. ¿Pero usted prefiere lo natural o lo artificial? Bueno, las cosas que me piden, si me piden en natural, lo hago en natural. Y si lo piden en tinta, también en tinta. ¿Tiene alguna ventaja o facilidad trabajar con natural con respecto a la anilina o igual? Igual nomás. O sea que, claro que esto cuesta un poquito más para teñirlo. Hay que salir a buscarlo. Porque aquí cerca de la casa no lo tengo, la planta esa. Es un árbol. ¿Usted tiñe natural con cosas de árbol, me dijo? ¿Qué parte del árbol utiliza? Puede ser la cáscara, la corteza del árbol también. A veces también con toda la hoja también se puede teñir, según el color que lo pida. Por ejemplo, este color con Este color es cáscara y con la corteza, cortadito todo. ¿Qué otros colores obtiene naturales? Como 6, 7 colores puedo sacar. ¿Nos puede contar un poco algunos de los colores y con qué se sacan? Tal como este clen, el amarillo, casi color amarillo. Y ahora la ploma, la cáscara del pino. Y también ploma da ese color, ¿cómo se llama? El mimbre también, el sauce que le dicen. Ese también da color ploma. Y ahora la hoja de maque, el color negro, pero con alinina de barro. Hay que teñirlo, pero ese cuesta porque hay que hervirlo un día antes con toda la hoja, la lana. Y al otro día cuando está frío el agua ahí se le agrega el barro ese, el añil que se le dice. Y ahora el café da el hollín de casa, el mulpún que se le dice. Serían 3 colores. Y ahora la cáscara cebolla también da color café claro, pero la cáscara cebolla es amarilla. Eso. Y ahora el verde, el refo, que le dicen remedio del gato, que le dicen. También da verdes. Y ahora el peumo también. Ese da color casi... ¿Cómo le puedo decir el color? Color chicha de uva. Da, el peumo. Y ahora el barba de estaca también, el pellín. También da su cafecito. Café medio naranjo da. Pero ese tiene que ser la raíz del michay. Ese se encuentra para el sur. ¿Qué significa para usted el tejido, digamos, es una actividad importante para la casa? ¿Cómo lo ve usted? Importante para mí porque me habían dicho para comprar las cosas de la casa. Y además si le falta una ropita a los niños se le compra con la plata que gana uno. Es una ayuda muy grande. El teñido natural o vegetal ha sido muy importante en nuestro arte textil desde los tiempos más antiguos. La técnica del teñido natural reafirma la identidad y estrecha relación de nuestro pueblo con la tierra y la naturaleza. Por otra parte, el teñido natural es mucho mejor que las tinturas sintéticas, pues el color dura, resiste más y se puede obtener mucha variedad de tonos de un mismo color. Veamos algunos ejemplos. El café se obtiene del hollín de las rucas.
El verde del klung o trevo. El negro del maqui y el añil. El amarillo de la raíz del michay, de la flor de la pica pica y del aromo. Este hermoso pontro tiene puros colores naturales. Entre dos lo estamos haciendo con la hija. Ahora veamos tejidos con colores producidos con anilinas sintéticas. Podemos darnos cuenta que estos colores son más fuertes. En general, se destiñen más fácilmente con el sol y duran menos que los colores naturales. Por esto, tiene más valor el tejido con colores naturales. Ahora veamos los teñidos naturales. Los pasos generales para hacer teñido en forma natural son los siguientes. Recolectar las plantas, cortezas y otros elementos naturales que serán nuestros ingredientes más importantes. La cantidad de vegetales que usaremos será 3 kilos de elementos vegetales por cada kilo de lana si queremos un color fuerte. 1,5 kilos por kilo de lana si queremos un tono más suave. Debemos lavar, picar o moler el material vegetal. Luego, hervimos el material durante 1 hora aproximadamente, fijándonos que esté totalmente cubierto por el agua. Una vez cocidos los vegetales, dependiendo del material, lo colamos. Luego agregamos el mordiente. Se llama mordiente a la sustancia que fija el color. El mordiente puede ser sal o piedra lumbre. Luego echamos la lana y la dejamos servir por lo menos 15 minutos. Debemos ir revolviendo, fijándonos que la lana no se vaya a cocer si el fuego está muy fuerte. Dejamos enfriar y luego enjuagamos varias veces hasta que el agua esté clara. Finalmente la dejamos secar. De esta manera se realiza el teñido. Las variaciones para cada color las podemos estudiar en la cartilla de esta clase.
Como otro ejemplo de un proceso de teñido, veremos ahora cómo obtener el color verde natural. Salimos a recolectar clun o trevo que nos dará el color. Lo que sirve son las ramas. Como queremos un color fuerte, debemos recolectar bastante material, dependiendo del peso de la lana que tenemos. Colocamos el material en agua fría y dejamos que hierva hasta que dé el color. Le agregamos el mordiente, que en este caso es un puñado de sal. Debemos retirar los palos más grandes para que la lana no se enrede. La lana debe hervir a fuego lento para que no se apriete y el color se fije mejor. Hay que fijarse que el teñido se esté produciendo. Una vez que la lana haya tomado todo el color, la sacamos del fuego y la dejamos enfriar en la misma olla. Finalmente, la enjuagamos y dejamos secar. Así hemos teñido nuestra lana de color verde natural. Para el teñido químico, debemos seguir los mismos pasos que para el teñido natural. La diferencia es que, en vez de elementos naturales como vegetales, hollín o barros, se utilizan anilinas que se compran en la ciudad. En la cartilla de esta clase se dan algunas recomendaciones para la elección y el uso de las anilinas. Resumen. En esta clase aprendimos cómo darle los colores a nuestra lana, o sea, el teñido del hilo. Vimos la diferencia entre prendas teñidas en forma natural y aquellas hechas con tinturas sintéticas o artificiales. Aprendimos el proceso y la técnica para obtener en forma natural el color verde. También
vimos que podemos usar anilinas artificiales cuando no tengamos otra alternativa. Ahora conversemos con nuestra instructora y planifiquemos el teñido de nuestras lanas. Proyecto Pedagogía Audiovisual para la Capacitación Campesina. Convenio Casa de la Mujer Mapuche, SEDEM, Video Sur. Aporte Cebemo Holanda. Curso Artesanía Textil Mapuche. Clase número 5. Valoración y comercialización de los tejidos a telar. ¿Ah? ¿Y esta marca cuánto vale? Vale 14. 14. Le haría 13 si te llevas. Ya, ¿y cuánto la dejaría? En 13 le dejo. No, es mucho, pues cartera. ¿Y en 10 cómo andaríamos? Ya, dejémoslo en 10.000. Y está bien, cartera. Ya, 10.000. Y no hablemos ni una cosa. 10 le voy a dar. Aquí tiene una falla, mire. Dejémoslo en menos, a ver. ¿Cuánto menos me lo puedo dejar por esta falla que tiene? Vemos aquí cómo las artesanas llegan a la ciudad a ofrecer sus prendas, las cuales les han significado un largo y paciente trabajo. Sin embargo, es difícil venderlas y muchas veces tienen que hacerlo a muy bajo precio. La señora Huemileo Yancao es artesana y nos cuenta su experiencia en la venta. Y la gente cuando llegamos de aquí del campo, vamos en el micro, cuando llegamos en terminal, cuando bajamos, están esperando los comerciantes, dicen, ¿qué trae ñaña? ¿Y qué trae frazada? No, este no quiero. ¿Qué trae esta manta? No, porque no quiero. Porque otra comerciante viene y dice, esta manta, a ver, la manta, ¿cómo? 12.000, ese no para vender, pues. Ese no para la venta. Puedo pagar a 7, 6, 8, 9, ahí. Había que venderlo nomás. ¿Qué va a hacer uno si no trae cosas? No hay nada en la casa. No hay para echar en la olla, un poquito sale en la comida. Pero, ¿a qué se debe que las artesanas no tengan buenos precios por sus trabajos y les cueste tanto venderlos? Conversamos con la señora de El Boldo, en las cercanías de Cholchol.
el producto no lo hacen valorar. Pues claro, para nosotros lo valoramos porque cuesta tanto hacer el trabajo, en hilar. Primero hay que lavar la lana, carmelarla, lleva tantos montones de trabajo. Y también como en la ciudad en Temuco hay tanta competencia de trabajo, esa es otra. Y los trabajos que hacen los otros, está semes hecha nomás y está más barato. Y la gente prefiere lo más barato. Y además que nosotros poco viajamos en Temuco y no conocemos las personas. Lo que más conocemos esos pilquineros nomás. Y obligado a venderle cuando uno no tiene como para volver, cuando no hay pasaje. Por fuerza hay que vendérselo. Regalar, me habían dicho, el trabajo. Porque nadie le enseñan para que pueda vender las cosas, pues si uno lo hace con su interés, ¿no? Pues sí. Cuesta convencer a los compradores. ¿Y esta, casero? ¿Cuánto dijo? ¿1000 dijo esta? ¿O 1000? 1002. Ya, 1200. ¿Y esta? ¿Para el riñón? La señora Silvia Painequeo, presidenta de un comité de artesanas, nos cuenta. Bueno, los comerciantes dicen que tenemos que bajar el precio por el motivo de que la manta está mal terminada o mal teñida. O por último, no es la natural. Y siendo muchas veces que esa lana es natural. Y tironean las cosas que las artesanas llevan y al final llegan y compran aunque la artesana no quiera venderlo. Bajan el costo, ni siquiera se saca la obra de mano en el telar. ¿Por qué las artesanas les venden a los intermediarios y no al público que usará las prendas? O sea, no le vendemos directamente al público donde que no conocemos la gente. Y como están ahí lo que compran, lo que revenden, y uno anda apurado de su casa, preocupado, qué sé yo, y lo vende a tiro al precio que uno le paguen. Pero no, el trabajo por lo menos no cuesta eso. Sí, porque uno va, por ejemplo, a Temuco, nosotros fuimos, llegamos a Pino, y estaba el día malo, así, y nos aburrimos vendiendo, ofreciendo, porque nos pagaban una miseria nomás, y yo digo que nos falta como para, ¿cómo se llama? Para incentivar a los compradores, sí, y para eso hay que tener tiempo para estar en Temuco también todo el día ya. Claro. Y estar gritando, porque hay que gritar. O sea que para vender un trabajo en el pueblo así, somos más o menos nomás que no somos capaces como para vender las cosas. Así que no lo da fuerza, como digo. Entonces, las artesanas no saben valorar y presentar su trabajo. La gente del pueblo o de la ciudad trata de valorarlo poco y desconoce el por qué valorarlo. Los intermediarios rebajan al máximo el valor de los trabajos para así ganar ellos más. A veces los productos no responden a las necesidades de los compradores o del mercado. Me queda de babero, pues mira. Las artesanas no están organizadas para enfrentar los problemas anteriores y obtener mejores precios en la venta. Veamos cómo solucionar cada uno de estos problemas. ¿Cómo valorar el trabajo? Hay que valorar los materiales, la lana. Hoy en día los productos de lana pura son caros. En segundo lugar, hay que valorar el tiempo que emplea la artesana en las diferentes etapas hasta terminar la prenda. Lleve la cuenta de las horas trabajadas en cada prenda y súmelas. Dele un valor a cada hora
considerando que el arte textil es un trabajo especializado que requiere diversos conocimientos y mucho esfuerzo. Pero además del valor de los materiales y del trabajo, está el valor por el tipo y calidad de la prenda. Para esto tenemos que tener en cuenta el tipo de hilado, el teñido, las características del tejido y el tipo de prenda y sus dimensiones. Un tejido es fino y vale más si se hace con lana de buena calidad y si el hilado es parejo y delgado. El tejido está parejo cuando el tramado es uniforme e igual de apretado en todas partes, cuando está bien terminado y sus bordes son parejos. Si la lana se ha teñido con tinturas naturales, hay más trabajo y es más auténtico que si se tiñe con anilinas. Por lo tanto, vale más. También es importante que el teñido, ya sea de fondo o de franjas, sea parejo y sin manchas. Por otra parte, el tejido con ren o trama simple vale menos que un tejido con ñimín, que es más difícil de realizar. Los dibujos o ñimín auténticos que tienen significado mapuche valen más que los decorativos o en castellano. Si los ñimín de un mismo tipo se repiten, debe ser del mismo porte. Este no es parejo. Este otro es un buen tejido con ñimín. Entonces, para valorar cada prenda, la artesana debe calcular el costo de los materiales usados, el tiempo empleado en cada parte del trabajo, el tipo de prenda y la calidad de la prenda que le agrega valor. El mercado. Pocas personas de la ciudad conocen el trabajo textil mapuche y lo que hay de esfuerzo detrás de cada prenda. La artesana debe valorar su trabajo. Así, al vender, el cliente se convencerá mejor y apreciará más la prenda si la artesana le explica cada detalle de los materiales y del trabajo y lo convence de la utilidad de la prenda. Pero para que los productos se vendan mejor, además de ser de calidad y auténticos, deben ser útiles y servir a los posibles compradores.
Si vende frazadas o cubrecamas, estas deben corresponder a las medidas más comunes: una plaza, plaza y media o 2 plazas. Lo mismo con las medidas para las personas. De lo contrario, querrán pagar menos o no las comprarán. La organización. La forma de comercializar Estas artesanas del sector de Yamuco se han organizado. La señora Silvia Painequeo es su presidenta. Con el apoyo de la institución Lonco Quilapán, estas artesanas tejen durante el año y guardan sus prendas para exposiciones y épocas de mayores ventas y mejores precios. la forma de organizarnos era mucho mejor para poder así comercializar nuestros productos, ya que nosotros no podíamos antes vender lo que ningún producto, lo que es artesanía. ¿Por qué sucedía eso? Porque nosotros estábamos así en forma desparramada y no estábamos organizados. Yo creo que la organización, juntas podemos lograr muchas cosas. ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Cómo venden ahora, en este momento? Bueno, nosotros nos empezamos a preparar durante el año, más o menos, y después, acercando a la fecha, nos preparamos con el stock para así poder clasificar también los tejidos, las terminaciones, qué sé yo, que no hayan fallas de ningún tipo, tanto teñido como terminaciones. Entonces ahí se clasifican todos los tejidos y una vez llegando el día ya se lleva a la sala de exposiciones. Ahí también a nosotros nos interesa difundir también lo nuestro, la cultura, porque la artesanía es una cultura nuestra. ¿Y de qué viven? ¿Cómo lo hacen? Mientras tanto juntan las prendas, porque ustedes no las venden al tiro. Entonces, ¿cómo lo hacen para conseguir su falta? Bueno, para conseguir la falta se echa mano a otras cosas, como por ejemplo pollo, de repente algunos chanchos, y así sucesivamente. ¿Tienen algo que agregar a lo que yo digo o tal vez hay algo en lo que... Otras instituciones, como la Casa de la Mujer Mapuche, la Fundación Instituto Indígena, la Sociedad Nehuen, Chafquín, Nimin Rucalicanco, la Obra Rural Metodista, trabajan con artesanas y buscan diversas formas para colaborar en la venta de los productos. Así también las artesanas pueden organizarse para ahorrar en materias primas, juntar prendas y venderlas en las mejores épocas, encontrar poderes compradores que demanden gran cantidad de prendas, organizar con apoyo de instituciones o municipalidades exposiciones y talleres donde puedan dar a conocer sus trabajos. Yo le digo a todas las artesanas que de una vez por todas nos organicemos, que en forma organizada, en forma conjunta, nosotros podemos solucionar los problemas de la artesanía, también otros problemas que específicamente de la mujer.